con la conversatorio que tuvimos, como recordarán, en cuanto trajimos al especialista en el tema de los contratos aleatorios. Sobre esa base, yo no me recuerdo si ya les compartí el formato o si no, pues se lo voy a compartir a manera de que ustedes lo puedan desarrollar. Y esa va a ser la dinámica para adjudicar la puntuación correspondiente a esta segunda evaluación. Solo recuérdenme si se les hizo efectivo compartirles esa guía en el momento o aún no. ¿Hola? Lick, no, yo que tenga entendido, no nos ha compartido la guía. ¿Alguien me confirma ese dato, si son tan amables? Buenas tardes. Buenas tardes. No nos ha compartido. Aún no, bien, ok. Entonces, nada más ese dato necesitaba yo porque a partir de este día les voy a colocar esa guía, les voy a dar previamente las indicaciones de la forma en que se va a realizar este ejercicio, este trabajo. Ahí pues les voy a determinar cuál es el objeto del puntaje, cuánto hemos avanzado ya, porque la primera parte básicamente de toda la logística que se montó en torno a esa actividad consistía en que el día que habíamos hecho la programación, ustedes participaran de esa actividad, que pues la tuvimos acá, ¿verdad?, en vivo con el encargado y el especialista, y el solo hecho de haber asistido a esa jornada, de la cual ya previamente se les había dado aviso de que iba a ser objeto de evaluación, ya les adjudicaba un puntaje determinado, y aquellos estudiantes que participaron de una forma activa, se les suma, ¿verdad?, ese otro puntaje, y sobre la base de eso vamos a desarrollar la guía para hacer el complemento del 100% de la nota. Pero de eso vamos a hablar quizás en la parte final de esta sesión de trabajo, porque ahorita me interesa que adelantemos en el desarrollo de las temáticas que hemos venido abordando. Les comentaba desde el inicio de que este programa de los contenidos que abordan la asignatura es bastante complejo, es bastante largo, y quizás la unidad prácticamente que estamos nosotros concluyendo es la más larga de todas las otras unidades. Así es que nos interesaba, pues en la medida de lo posible, avanzar, sentar las bases del conocimiento para que ustedes se pudiesen ubicar dentro de los temas principales para poder con ellos sustentar tanto, no sé si me están escuchando. Hola, no sé si se escucha. Sí, licenciada, se le escucha. Sí, se escucha, Lick. ¿Me escuchan? Tengo una conectada, decirme si me están escuchando, porque hace un par de minutitos me sacó de la conexión del aire y ya se restableció. Sí, se escucha. Ahorita sí. Ok, bien. Hola, hoy sí se escucha. Bien, le hacía el comentario incluso mientras continué grabando de que este problema de red se ha estado dando a lo largo del día. Ya mis compañeros que me antecedían en las clases habían advertido esa situación, que por la mañana les estuvo dando bastante problemas, se les iba el sistema, lo sacaba de la red y posteriormente había que reiniciar. Así es que yo di un par de segunditos y por suerte se me activó, se me reinició sin necesidad de volver a comenzar, ¿verdad?, con todo este trámite. Así es que si acaso se vuelve a ir la señal, pues ya estamos como conocedores de que esta problemática está funcionando así, y ojalá y que no se repite, que nos dé la oportunidad de seguir avanzando.
Bien, les decía, jovencitos, no sé si quedó claro lo que les acabo de mencionar antes de la pausa que se nos retiró del aire en cuanto a la actividad del segundo laboratorio. Les manifestaba que las indicaciones, los detalles se los voy a proporcionar ya minutos antes de concluir con esta sesión de trabajo, pero que era mi interés que siguiéramos avanzando, ¿verdad?, en las temáticas que son bastante, ¿qué les puedo decir?, complejas, un contenido sumamente fuerte, el que conlleva esta asignatura, y en la medida de lo posible vamos con el tiempo quizás justo para podernos ir abordando cada uno de esos temas de interés, que sí son bastantes. Sin embargo, es necesario sentar las bases para que de ahí ustedes puedan identificar, puedan conocer y sepan cómo maniobrar durante aquel margen de aplicabilidad de esos conocimientos previos, llámese teóricos, llámese doctrinarios, llámese por medio de otras fuentes del derecho que nos van a permitir resolver una situación particular a la hora que ésta se nos presente. Y ese es precisamente el propósito de generar este tipo de dinámicas. Ir alternando esos conocimientos base para poderlos luego ir retroalimentando e ir aplicando a la casuística, a lo que nosotros le conocemos también como la praxis, que es lo que nos permite identificar en el campo propiamente del derecho cuáles son aquellas condiciones en las que nosotros vamos a ubicar una figura, un instituto jurídico, y cuáles son las bases legales, cuáles son los argumentos que vamos a utilizar para brindarle una solución a cada problema que se nos presente. Así es que después de este anuncio, espero que las vacaciones que recién finalizamos hayan sido de sumo provecho para todos, que hayamos tenido la oportunidad de realmente descansar, despejarnos y luego pues tomar nuevos bríos, nuevas energías y continuar con esta tarea que tenemos encomendada durante lo que resta, ¿verdad?, del ciclo, que ya como nada estamos quizás prácticamente a la mitad de él, y lo que nos queda, cosa de 2 meses por poner un tiempo, ¿verdad?, en el que tenemos que ir desarrollando las demás temáticas. Así es que bienvenidos todos, espero que la mayoría de ustedes pues asistan de forma regular a las sesiones que tenemos ya programadas y a través de eso pues ir acumulando el conocimiento. Bien, si no hay nada más que abordar por el momento, alguna inquietud de ustedes, algún comentario que quieran manifestar. Yo, licenciada. ¿Cómo no? ¿Quién yo? Perdón. Amílcar. Manuel Amílcar, ajá, dígame. Sí, con respecto a lo que usted mencionó acerca del porcentaje que tenemos en el laboratorio, lo que estuvimos en ¿cómo le digo?, en la exponencia del licenciado. Fíjese que yo me uní como 15 o 20 minutos más tarde. De haber iniciado. De haber iniciado, correcto. Sí. No sé, en ese caso, si usted a inicio pasó lista o cómo fue la... Bien, la situación es que, como recuerden que las clases son grabadas y ese tipo de actividades también, a mí me aparece el récord de todas aquellas personas que estuvieron conectadas. Ahora, usted, por qué sé yo, qué razón se incorporó ya iniciada el desarrollo de la actividad, pues habrá que valorar, ¿verdad?, en un porcentaje respecto de esa actividad. Yo les decía que la idea era que estuvieran los 34 estudiantes inscritos. ¿Por qué? Porque era un tema de interés, era un tema que en su momento nosotros hemos venido anunciando y que ya lo abordamos quizás, digamos, de frente a la realidad, y que, no obstante que está en una unidad casi al final de lo que nos toca ver, nosotros ya prácticamente lo anticipamos. Y por esa situación era importante que ustedes cubrieran esta actividad, es decir, que estuvieran presentes tras sus equipos, ¿verdad?, enterándose de todo lo que ahí sucedía. Ahora bien, por el solo hecho de haber atendido ese llamado, tal como el deber se lo implica, ¿verdad?, se les va a asignar una nota promedio. Sobre la base de la participación activa que tuvieron ciertos estudiantes, tal como aparece ahí en el récord, vamos entonces a adjudicarle un punto extra. Y la guía va a ser el complemento de, llamémosle, el 80% que queda para cubrir ese 100% de la actividad de laboratorio.
Ahora, las condiciones en que se va a desarrollar el resto de esta guía, sí se las voy a proporcionar yo al final. Y a la vez, pues recuerden, siempre les hago acompañar, ya sea del instrumento que me va a permitir evaluarlos. Aunque en esta ocasión, el día lunes tenemos con ustedes precisamente ese laboratorio. Para el día lunes ustedes van a alojar hasta la hora del mediodía, cosas que yo les voy a dar a conocer al final, ese trabajo ya debidamente desarrollado. Y en la oportunidad que tenemos de la hora clase, vamos a aprovechar de socializar esa guía que se realizó. Y vamos a hacer una especie de evaluación que corresponde a una coevaluación. Es decir, ustedes mismos van a tener la oportunidad de generar esos puntajes respecto a la participación de los distintos, llamémosle compañeros, ¿verdad?, que van a intervenir socializando esa dinámica. Esto quizás se los adelanto, sin embargo, ya va a ir todo, ¿verdad?, en las instrucciones de una forma ya debidamente estructurada. No sé si con eso le contesto a Milka. Sí, licenciada, está bien, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo más? ¿Algún comentario extra? Que ya venimos con nuevos bríos, con nuevas y mejores, ¿verdad?, disposiciones de rebasar los estándares de los porcentajes, que aún seguimos en deuda con los resultados de esa primera evaluación. Como les decía, esto es parte de un proceso. Si en las primeras de cambio las cosas no resultaron de una forma satisfactoria, pues todavía tenemos el impulso y la oportunidad de mejorar esa situación. Así es que el llamado es a eso, a que hagamos un trabajo consciente, responsable, y que nos adjudiquemos el mayor puntaje que nos corresponda sobre la base de los insumos que ustedes mismos van a proporcionar. Bien, si no hay ninguna inquietud, jovencitos, continuamos, ¿verdad?, hablando de esos temas de interés. ¿No hay nada más que tratar? Sí, perdón, Lick. Hola. ¿Para cuándo sería la entrega de ese laboratorio? Disculpa. Nosotros llevamos programado con ustedes el día lunes el laboratorio. Así es que van a alojarlo a más tardar a las 12 del mediodía de ese día lunes 12. Que 12 es del mediodía. 12 del mediodía, sí. Ojo ahí, ¿verdad? No se me van a confundir que 12 de la noche, porque el propósito es que a las 12 del mediodía ya el trabajo desarrollado, documental, ustedes me lo envíen y posteriormente lo podamos socializar en la hora clase. En la hora clase, decía yo, la otra dinámica que vamos a realizar es una coevaluación, donde ustedes de forma objetiva, imparcial, van a ir adjudicando puntajes a sus compañeros. Vamos a llevar, ¿verdad?, una especie de orden en cuanto a eso, y yo les voy a ir dando las indicaciones en su momento. Bien, ¿inquietudes? ¿Ya no hay ninguna otra? Hablemos entonces un poco acerca, de la aplicación en cuanto estamos viendo elementos relacionados con la ineficiencia de los actos jurídicos, la inexistencia. Cuando hablamos del acto jurídico de una forma extensiva, también se abarca el campo de los contratos, que es nuestro tema de interés. Por eso, haciendo alusión, ¿verdad?, a esta temática, hablábamos entonces del concepto de la inexistencia, de la invalidez de los actos e incluso del tema de las nulidades. Se recordarán que ya en las clases anteriores habíamos dado inicio a tratar esas figuras que son, a la luz del derecho, son figuras o instituciones de carácter jurídico legal que permiten ya sea identificar aquellas condiciones, tanto de forma como de fondo en su momento, que le van a dar precisamente esa existencia o esa validez a los negocios jurídicos por medio de la manifestación de los actos. Y cómo a la luz del derecho nosotros vamos a considerar las obligaciones que surgen en torno a esos pactos, a esas convenciones en las que de forma autónoma, sobre la base de la autonomía de la voluntad de las partes, nosotros mismos hemos generado.
Es decir, cómo esa manifestación que se convierte, ¿verdad?, en una materialización por medio de la ratificación de ese consentimiento. Acuérdense que cuando hablábamos del negocio jurídico, hacíamos mención a todo aquel procedimiento que se relaciona para poder configurar finalmente y dejar plasmado lo que es esa intención y esa voluntad de las partes. Entonces, habiendo sobrepasado cada una de esas etapas, vemos ya la posibilidad de darle validez o de crear a la luz del derecho esa obligación y esos derechos que son inertes a esa figura contractual que nosotros pues decidimos realizar. Sobre la clasificación de los actos va a depender de la naturaleza propia de cada acto o del contrato que nosotros nos vamos a decantar para poder dar por regidas aquellas características propias de ese acto o contrato. Como a la luz del derecho nosotros vamos a establecer si jurídicamente hablando tienen existencia propia, si no han sido afectadas por alguno de las violentaciones precisamente a esos elementos tanto esenciales o elementos principales que debe contener un negocio jurídico de esta naturaleza. Y volviendo a esos temas, podemos entonces nosotros enrutarnos con un poco de lo que la doctrina establece. Me di la tarea de estar pues escudriñando un poco, ¿verdad?, dentro de los, llamémosle, la bibliografía tradicional que se maneja en los cursos de Derecho Civil, de contratos, de Alessandri Somarribas, de otros autores, ¿verdad?, que abordan de una forma muy extensa lo que es esta temática, pero encontré una tesis que me llamó la atención por la facilidad con que el expositor maneja tanto la terminología como la ilustración a la luz de los ejemplos. Así es que hemos retomado apuntes sobre la base de esos aportes que se nos proporcionan y hemos tratado de hacer una especie de compilación tanto de las instituciones, de las figuras, de manera conceptual y de manera doctrinaria, de manera normativa. Así es que vamos a dar paso a ir escuchando y escudriñando cada uno de estos elementos. Solo vamos a dar entonces comienzo hablando un poco acerca del acto o sobre la base del objeto, que uno de los requisitos indispensables es que para que configure un acto de esa naturaleza, el objeto debe estar determinado. ¿Qué significa este requisito o esta cuestión? Básicamente en que la ley exige, sobre la base, ¿verdad?, de un bien, de un derecho que va a surgir por medio de ese consentimiento, por medio del abordaje de la capacidad de las partes para poder actuar, que se recaiga sobre una cosa determinada. Tiene que ser una cosa que básicamente tiene una existencia corpórea, es una cosa en la cual pues nosotros podemos palpar y de esa manera vamos a retraer consecuencias a través de ese acto que nosotros decidimos celebrar. Celebramos un contrato. Si nos percatamos de que los elementos que comprenden lo que son los requisitos esenciales que se manejan allá a partir del 1316 y siguientes, entonces vamos a advertir que si reúnen estas condicionantes, el acto, por lo tanto, será un acto que tiene una existencia jurídica. Caso contrario, vamos a encontrarnos frente al supuesto de la inexistencia de ese acto por carecer o por adolecer de uno de los elementos principales, como es el objeto para el cual se está configurando ese negocio específico. Hablando entonces de esta situación del acto jurídico, que debe ser, como decimos, por su naturaleza determinada, cabe mencionar el caso típico, ¿verdad?, el ejemplo de una compraventa. Sabemos que la compraventa recae sobre cosas que conllevan, ¿verdad?, sobre derechos reales, sobre bienes, y de esta forma, entonces, podemos hablar de la posibilidad de la venta, por ejemplo, de un bien inmueble. A efectos de poder celebrar nosotros ese acto o contrato, debemos de
cumplir todas y cada una de las solemnidades propias de este tipo de contratos, someternos a lo que la ley ya previamente ha establecido y de esa forma advertir de modo inequívoco que cada uno de los elementos que van a conformar la naturaleza propia de ese acto deben estar plenamente identificados, tienen que estar determinados. Si, por ejemplo, nos comentaba acá, ¿verdad?, el autor, si en un caso de una compraventa se omite hacer una relación circunstanciada de los hechos, es decir, una descripción geográfica sobre la superficie, por ejemplo, del terreno, sobre la extensión o el área que comprende ese bien inmueble, si omitimos manejar lo que son los linderos, por ejemplo, las colindancias, entonces ese bien no va a ser determinado y por lo tanto el objeto que lleva consigo la naturaleza misma del contrato va a carecer entonces de un elemento determinado y en razón de ello se tendrá por un acto de carácter inexistente, por precisamente adolecer de un objeto que a todas luces debe estar identificado a la hora de poder nosotros materializar ese contrato. Nos ponemos en el supuesto de que A le vende a B, ¿verdad? Un inmueble, pónganle de naturaleza rústica, que está ubicado, ¿verdad?, en el cantón El Piñal, de la jurisdicción de Santo Tomás, etcétera, etcétera, pero omitimos hacer mención cuál es la extensión superficial de ese terreno, omitimos, ¿verdad?, hacer mención algunos antecedentes que son propios para poder determinar ese espacio geográfico que conforma ese inmueble o ese bien inmueble, entonces el contrato va a carecer por sí mismo de un elemento esencial como es la determinación del objeto para el cual ha sido pues precisamente negociado, consensuado y finalmente redactado el documento y suscrito por las partes. Así, de una forma pues muy ilustrativa, vamos nosotros a ir advirtiendo que en el caso de que el objeto de ese negocio, de ese contrato o de ese acto que estamos nosotros desarrollando no está plenamente identificado tal como requisito esencial que la ley establece, nos llevaría entonces a tener por que se adolece de un elemento primordial. En el caso que se trate del objeto de un hecho, de conformidad al artículo 1332 del Código Civil, también podemos advertir que este articulado hace referencia que el objeto de un hecho debe ser moralmente imposible. A través de el legislador establece que su consecuencia lógica sería entonces que el acto se vuelva inexistente, puesto que este elemento en sí es un elemento propio de la existencia del acto jurídico. Así como sobre la base del principio de legalidad ya previamente lo ha establecido el legislador, entonces debemos de acatar todas y cada una de esas condiciones o presupuestos para poderle dar vida o existencia jurídica a ese acto o contrato. En el caso de las solemnidades, que es otro elemento que ya había hecho mención, debemos entender que habrá, dependiendo de la naturaleza de los actos, en determinados actos jurídicos, la solemnidad se vuelve un requisito sine qua non, es decir, un requisito necesario e indispensable, para la existencia del acto como tal. Las solemnidades entonces se convierten bajo esta denominación en ese elemento esencial de la existencia, o en el caso de las declaraciones de voluntad como tal. Habrá momentos, dice, en que este requisito es necesario también aclararlo, que es un requisito tanto de existencia de los actos jurídicos, porque la misma ley así ordena que se estipule a la hora de ser celebrados. Y exige el cumplimiento de determinadas solemnidades. ¿Qué nos decía en el caso de la compraventa? Por ejemplo, al otorgar nosotros un contrato de esta naturaleza, debemos de abocarnos a la formalización de dicho contrato por medio de una escritura pública. La escritura pública debe ser otorgada ante el funcionario
en este caso el fedatario, que es el notario, para poderle dar validez a la hora de formalizar y solemnizar ese acto. Por otra parte, hablando dentro del concepto de lo que es la solemnidad, podemos entender que se trata de aquellas condiciones de carácter externo, es decir, formalidades que previamente la ley ha establecido, para que configuren esos presupuestos de la voluntad que finalmente nos llevan a darle existencia o validez a ese acto. Ahora bien, esto en todo caso lleva también otro sentido que va más allá solo de la mera existencia y de la validez del acto, que consiste en los efectos jurídicos que este acto perfectamente celebrado, reuniendo todos los requisitos, tanto de forma como de fondo que el legislador ha establecido, pueda traer sus efectos. Díganos, Amílcar. ¿Solo se le activó ahí el micrófono? No digan. Sí, le quería preguntar sobre la compraventa. Usted dice que eso puede ser por medio de una escritura pública, ¿verdad? Sí. Pero también lo hace por medio de un documento simple, licenciada. Depende, si es compraventa de inmuebles, la ley le exige que lo haga mediante la celebración de escritura pública. Ahora, una compraventa, póngale usted de un bien mueble, dice la regla general que todo negocio jurídico que sobrepase los 200 colones o su equivalente en dólar debe de hacerse por escrito. Esto significa de que debe de haber un principio de prueba documental para efectos posteriores, es decir, para que usted pueda hacer exigible el compromiso que se adquirió mediante ese contrato. De esta forma, entonces ya la ley le da un requisito previo, que es la formalización o la materialización de ese acto mediante un documento. En el caso, repito, los inmuebles es una exigencia de ley que se deberá celebrar en escritura pública. El otro usted lo puede hacer, por ejemplo, le pongo el caso de que A le quiera vender a B un plasma, póngale de 42 pulgadas, ¿verdad? En el precio de $500, entonces el otro acepta dicha venta por la cantidad pactada, se va a hacer contraentrega, ¿verdad? Uno entrega el dinero, el otro entrega el plasma y lo hacen pues a través de un documento particular en el que se plasman las generales y se manifiesta cuál ha sido el objeto, ¿verdad? De esa entrega del dinero y por parte del vendedor la entrega de la cosa, que es una cosa mueble en este caso, y lo pueden dejar bajo esa denominación. Y esto ya le permite tener un principio de prueba de que usted es el nuevo propietario de ese bien. ¿Cómo lo adquirió? Bueno, por medio de una compraventa. Que ese documento quedará solo con valor privado, es decir, porque sucedió entre los particulares, perfectamente puede elevarse a la categoría de un instrumento público mediante el reconocimiento de ese documento por las partes que lo suscribieron y para esto se requiere la intervención del notario. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra inquietud respecto de este tema? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Bien, entonces estamos hablando, ¿verdad?, de este otro requisito o de otro elemento como es la solemnidad a la hora de la celebración del acto o contrato. Y haciendo esa distinción, ¿verdad?, como hacíamos mención entre lo que son los bienes inmuebles, entiéndase edificios, lotes, casas, todo aquello que tiene arraigado al piso una construcción. Bajo esa perspectiva, esos bienes inmuebles ya la ley prevé como requisito de solemnidad el otorgamiento mediante la escritura pública. En otros casos, pues podemos perfectamente manejarlo por la vía privada, es decir, mediante un documento, y si lo queremos elevar, lo elevamos a la categoría de reconocimiento por medio de la intervención del notario, a través de un actita, ¿verdad?, en la cual las partes comparecen ante el notario y prácticamente ratifican el contenido del documento privado, conforme calzaron las firmas, ¿verdad?, al pie de ese documento. El notario da fe de que los suscriptores de ese documento fueron quienes celebraron bajo esa condición ese negocio jurídico.
Ahora bien, habrá que tomar en cuenta también, y es otro de los aspectos que vamos a abordar en cuanto a el tema de las capacidades, sobre la base de aquellos elementos de validez de los actos. ¿Quiénes son capaces para poder generar este tipo de actuaciones y de obligarse para con otros? Entonces, vamos a encontrar aquella gama que ya el legislador también previamente establecido sobre la base del concepto de la capacidad. Y si jurídicamente hablando nosotros entendemos que la capacidad es aquel conjunto, llamémosle de facultades o de condiciones que le permiten a un sujeto obligarse para con otros a dar, hacer o no hacer algo, bajo esa perspectiva, entonces nos vamos a integrar que la capacidad legal en El Salvador para poder generar esas actuaciones de obra, ¿verdad? Y el ejercicio de este derecho de poderse obligar para con otros, las vamos a encontrar sobre las estipulaciones que se generan en el Código Civil relacionado con la ley de familia. La mayoría de edad en El Salvador, ¿a los cuántos años se concede? Pregunto. A los 18 años. Muy bien, a los 18 años. Pues déjenme comentarles que décadas atrás la mayoría de edad estaba predeterminada a los 21 años de edad. Sin embargo, con estas corrientes, ¿verdad?, modernas, se llegó a establecer que a los 18 años ya un sujeto era capaz y perfectamente de dar su consentimiento y de obligarse para con otros. Y a raíz de eso, pues se modificó la edad de reconocimiento de la mayoría de edad y se estipula a partir de los 18 años de edad. Y salvo excepciones, ¿verdad?, que también el Código de Familia establece en qué momentos o quiénes son aquellas otras personas que, no obstante, siguen bajo el presupuesto de ser menores de edad, bajo el limitante de la edad, pero que a la vez son habilitados para poderse obligar en otras ramas. ¿Cuáles son esos supuestos? Pregunto. ¿Tenemos algún ejemplo de ellos? Hola. Ustedes ya cursaron su derecho a familia, ¿verdad? Sí, Lick, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Bien, les preguntaba que la regla general establece que la capacidad legal en El Salvador está reconocida a partir de los 18 años de edad, pero existe a la regla general casos excepcionales en los que una persona, aún siendo menor de esa edad, de los 18 años, puede llegar a configurar algún tipo de obligación siempre por permiso de la ley. ¿Y cuáles son estos supuestos? Recuerdo en el Código de Trabajo que se permite desde los 14 años que trabajen los adolescentes. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Otro supuesto? ¿En el Código de Comercio les dice algo? Hola, solo Brian cursó su derecho de familia y el laboral. Bueno, ya llevamos tarea entonces para ir a identificar, ¿verdad?, cuáles son esos supuestos. Hola, hola. Crisia, díganme. ¿Sería esa autorización judicial para el Código de Comercio? Así es. O es otro de los supuestos que permite, ¿verdad?, no obstante, encontrarse en la situación de la minoría de edad y que, ojo, hoy, ¿verdad?, tal como lo definen las corrientes modernas, no estamos hablando de menores de edad como tal, sino que ahora hablamos del estatus de los adolescentes. El Código Civil también manejaba el término del puber, el impuber, que son prácticamente figuras, ¿verdad?, que vienen de décadas atrás.
incluso desde las instituciones del derecho romano se han venido repitiendo este tipo de fórmulas. Ahora bien, sobre las nuevas tendencias, como decimos, de darle realce a esas condiciones, el derecho especializado, por ejemplo, en el caso de niñez y adolescencia, les da un tratamiento especial. Ya tanto aquello de menores de edad, ¿verdad?, que los niños, etcétera, ya se les da pues un enfoque en el cual pues se respeta más, llamémoslo así de alguna forma, la condición a la que están sujetos los niños y los adolescentes. Pero bien, entonces vemos que ese llamémosle aspecto generalizado, que es la capacidad para poder adquirir esas obligaciones, es uno de los presupuestos que también permite establecer la posibilidad de la validez del acto o contrato que se celebra. Y a eso iba a hacer mención precisamente cuando existen aquellos negocios, actos, contratos o incluso las declaraciones de voluntad en las que el titular del derecho se ve representado por otro. También tenemos que traer a cuenta que esa precisamente facultad de la representación también debe de estar debidamente legitimada. ¿Y cuándo es en estos casos? El apoderado, ¿verdad? El apoderado con un poder general, llámese administrativo, llámese judicial, con cláusula especial, etcétera. El representante legal de una sociedad, el padre o uno de los padres en defecto del otro. Díganos, José Ángel. Hola, ¿le escuchamos? Ángel, ¿nos quería comentar algo? ¿O solo se le activó ahí el micrófono? Bien, entonces... Perdón, solo se me activó, Link, solo se me activó, perdone. Ok, no hay problema. Bien, entonces, hablando, ¿verdad?, de ese otro precepto que lleva prácticamente, dependiendo de la naturaleza del acto o negocio que se celebre, que vamos a atender o no atender precisamente determinadas solemnidades. Vamos a ver nosotros cuando, ante la concurrencia de los supuestos de la existencia y de la validez de un negocio jurídico o de un contrato en este caso, debemos hacer un examen, ¿verdad?, tanto de aquellos requisitos de forma, que ojo, es el primer filtro que debe de regir para poderle dar apertura al siguiente paso, que es analizar o estudiar el contenido de ese acto o contrato. Primero nos vamos a revisar las formas. Si se ha cumplido con aquellos requisitos que la ley previamente ha establecido, si se adolece de alguno de ellos, y luego vamos a escudriñar el contenido. ¿Y esto para qué? Para efectos precisamente posteriores que surgirán, ¿verdad?, en caso de controversia. ¿Qué sucede? El ejemplo que les ponía de la compraventa de bienes muebles que les mencionaba, del plasma, pero resulta que el plasma que usted dio $500 por él, le salió defectuoso, solo le duró un mes y al segundo mes ya se le estalló, se le explotó, etcétera. Al momento de hacer usted ese negocio, pidió algún tipo de garantía, se ofreció, ¿verdad?, algún tipo de mantenimiento por el aparato, o qué es lo que había vicios ocultos por ahí, o realmente fueron cuestiones ajenas a la voluntad del vendedor en este caso, que propiciaron el deterioro de ese bien. Entonces hay que escudriñar realmente para efectos de deducir responsabilidades. Y ahí vamos a entrar en otro tema también que tiene que ver con precisamente los vicios de consentimiento. Y yo les comento quizás por experiencia una situación que nos sucedió. A veces, y es lógico, ¿verdad?, no somos conocedores nosotros de cuestiones de tecnologías y de otro tipo de detalles, pues resulta de que se adquirió un plasma, se tuvo, ¿verdad?, cosas elementales que uno también desconoce, tal vez el sentido común lo pudiera decir, pero no mide uno las consecuencias. Pues se puso el plasma justo a la par de la ventana y ahí permaneció determinado tiempo. Luego empezó a dar, luego de mucho tiempo, empezó a dar desperfectos. Se mandó a reparación el televisor y ¿cuál fue la recomendación o la advertencia que dio el técnico, el especialista? No, dijo, este televisor, ¿dónde estaba ubicado? Se le dijo, estaba justo
a la par de las ventanas, y nos explicaba que el solo hecho de encontrarse justo o expuesto más bien al aire, a la intemperie, ¿verdad?, que estaba del patio para adentro, para la sala, había deteriorado el sistema del televisor. Imagínense qué lamentable, por no tener conocimiento de cosas tan sencillas, pero a la hora de que nosotros lo compramos, lo adquirimos, desconocíamos ese detalle, no se nos informó, no se nos dijo, etcétera. Entonces ahí no hubo tal vez ni mala intención, tal vez negligencia de parte de que no se tuvo el cuidado debido, y a partir de esa experiencia ya nos quedó claro que el televisor debe de ir en una pared completa, ¿verdad? Sin aberturas, e incluso que no esté frente a la puerta, porque todo eso le puede perjudicar. Imagínense, pudo suceder algo similar con el ejemplo que yo les ponía. Son cosas que aprendemos como parte de la cotidianidad y que hasta que nosotros no vivimos esas experiencias, pues no nos adentramos en ese mundo, ¿verdad? ¿A quién le reclamamos? Si el descuido fue precisamente por no tener el conocimiento de dónde lo íbamos a colocar. Entonces, eso puede suceder. Y ahí, hablando de los elementos que vamos a tocar también, que ya los hemos mencionado y que están ahí en la ley, como son aquellos vicios del consentimiento que pueden dar precisamente pie a poder declarar, ya sea la nulidad, la inexistencia del acto, la ineficacia del mismo, o buscar una solución, pues, llamémosle transada o consensuada, para buscarle la respuesta más adecuada y generar la menor afectación a las partes que intervinieron en ese negocio jurídico. Bien, entonces hablábamos de esos requisitos de forma y de los requisitos de fondo. ¿Como cuáles podemos nosotros advertir requisitos de forma? Celebramos un contrato, si a la ley nos dice que debe ser solemne, entonces sabemos que tenemos que acudir a un notario. Sabemos que se va a relacionar en la escritura, ¿verdad?, la identidad de los comparecientes, si comparecen por derecho propio o por medio de representación, si tenemos a la vista el documento que les faculta para poder actuar en esa calidad, tenemos que relacionar ese documento, tenemos que establecer el objeto, la causa, el plazo, si es que va a ser, póngale una compraventa, o que sea plazos, ahí tenemos que dejar plasmado todas y cada una de las condiciones en las que se va a regir ese negocio jurídico que nosotros consentimos celebrar. En defecto de alguno de esos requisitos de la forma, por ejemplo, podemos llegar a establecer que nos encontramos frente, precisamente como consecuencia o resultado de esa falencia, ya sea el caso de la inexistencia, el caso de la inefectividad del contrato o el caso de la nulidad misma del contrato, o incluso cómo pudiese esto afectar hasta terceros que, si bien es cierto, no tuvieron nada que ver a la hora de concursar o de consensuar para la celebración de ese acto o contrato, pero que van a salir afectados o van a tener resultados respecto de ese acto que se celebró por otros, pero que de alguna manera le van a afectar a él o a ella, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entra también el campo de la teoría de la oponibilidad, que pretende, de alguna manera, garantizar a esos terceros que se ven involucrados en cuanto a generar la menor afectación posible de ese acto o contrato. ¿En qué medida a ellos pues les asiste el derecho de poder generar un reclamo o incluso de no poder responder en un momento determinado por la acción que generó, ¿verdad?, el otorgante principal, pero que como consecuencia le tocó a él venir a llegar a una situación en la que se debía de resarcir el daño o perjuicio que se ocasionó. Entonces, es ahí donde tenemos las distintas alternativas que el mismo legislador ha previsto dentro de la gama de instituciones que vamos primeramente a analizar, a estudiar y luego a franquear para ver si el acto o contrato que hemos celebrado es válido, ha reunido los requisitos, tiene existencia propia como tal y cuáles son los efectos que va a traer una vez celebrado. Hablando entonces de las solemnidades, podemos hacer mención que se entiende como solemnidad, a forma general, aquellas condiciones, tanto externas o formales,
que la ley ya previamente establecido sobre la base de la manifestación de la voluntad, ya sea dándole existencia o validez a ese acto, o ya sea simplemente como un medio de prueba. Y si la ley nos dice, ¿verdad?, todo negocio que supera los 200 colones deberá ir por escrito, entonces debemos atender el tenor de la ley. Caso contrario, imagínense cómo vamos a poder nosotros establecer que se llevó a cabo ese negocio bajo nuestro propio consentimiento. En cuanto a las clases de solemnidades, podemos mencionar a 3 en las que encontramos a las solemnidades propiamente dichas, las solemnidades habilitantes y las solemnidades probatorias. Hablando de las solemnidades propiamente dichas, este tipo de solemnidades las vamos a encontrar nosotros reguladas en los artículos del 1552 y 1572 del Código Civil. En estas disposiciones vamos a encontrar también que existe una división en cuanto a las solemnidades legales y las solemnidades de carácter voluntario. Vistas las solemnidades propiamente dichas, son aquellas establecidas en consideración a la naturaleza misma del acto o del contrato de que se trata y que va a afectar su existencia. A falta de una de ellas, se produce como consecuencia la inexistencia del acto. O, si es más gravosa la situación, se va a producir entonces una nulidad absoluta. Licenciada, disculpe. ¿Puede repetir? Sí, puede repetir lo que son las solemnidades. Puede repetir lo que son las solemnidades propiamente dichas, por favor. Hablando entonces, repetimos, de las solemnidades propiamente dichas, estas las vamos a encontrar a partir del artículo 1552, dice, y 1572. Estas, por su naturaleza, se dividen en solemnidades legales y solemnidades de carácter voluntario. Y las propiamente dichas son entonces aquellas establecidas en consideración a la naturaleza misma del acto o contrato de que se trate y que pueden ver afectada su existencia. Al faltar uno de estos elementos o de estos requisitos, dice, producen la inexistencia del acto. O decimos que si es de mayor gravidez esa consecuencia, incurrimos ya entonces en la institución de las nulidades, y dentro de estas, de las nulidades absolutas. Por lo tanto, necesitamos que, para que el acto o contrato se llegue a realizar y produzca efectos, vamos entonces a tener que advertir que aquellas condiciones de existencia y de validez deben estar tal como las previó el legislador, manifiestas o expresas dentro de ese acto o contrato que nosotros estamos realizando. Por otra parte, si nos encontramos en el supuesto de los vicios, en el caso de la celebración de este acto, pues nos va a llevar ya sea a la inexistencia como tal de dicho acto o nos va a llevar al supuesto de las nulidades. Y ojo, en cada uno de estos supuestos, aquella persona que se considere agraviada o que se considere, ¿verdad?, afectada por las consecuencias de este acto o negocio, podrá, sobre la facultad del derecho de la acción o de interponer la acción ante la justicia, poder precisamente generar las condiciones en las que, por medio de un proceso que inicia con una demanda, él pueda, ¿verdad?, ejercer ese derecho que le asiste para poder llevar el conflicto ante el juez, que va a ser quien va a valorar los hechos, las pruebas y el derecho, y finalmente va a emitir un pronunciamiento sobre la base de una sentencia. Entonces vemos cómo el derecho sustantivo, que lo tenemos nosotros previsto en nuestro Código Civil, que regula todas estas disposiciones pertinentes a la existencia, a la validez y los demás elementos y requisitos, algunos que se encuentran dispersos en otros cuerpos normativos, según la naturaleza de cada acto o contrato. Vamos a ver entonces cómo, si nos ceñimos a eso, pues el acto va a surtir todos sus efectos, tal como se ha previsto. Caso contrario, no podemos ir por cualquiera de esas vías.
Brian, me parece que solicitó la palabra. Díganos. Sí, licenciada. ¿Cuál es la diferencia entre la validez y la existencia de un acto o contrato? Bien, la existencia es la figura en sí, ¿verdad? De haber cumplido con todos y cada uno de aquellos requisitos que según la naturaleza del acto deben de contarse, como son el consentimiento, como son el objeto, la causa. Ahora bien, cuando hablamos de la validez, es otros elementos que sumados a esos tienen que ver con la capacidad y que no presenten vicios a la hora de el otorgamiento o la celebración de ese contrato. Si nosotros nos encontramos en el supuesto de que faltó alguno de esos requisitos, tanto de la existencia del acto como tal, o de algún requisito de la validez del acto, nos podemos entonces, como manera de consecuencia, sentar ante la postura de la inexistencia del acto o perseguirlo por medio de la nulidad del mismo. Pero ojo, para todo eso tenemos que darle vida a ese derecho sustantivo plasmado en la norma del derecho civil y de otros cuerpos por ahí dispersos para poderlo materializar a través del derecho adjetivo que es el proceso como tal. No sé si con eso le contesto, Brian. Creo que sí, licenciada. Solo confírmeme si le he entendido bien. Creería yo que la existencia es que el contrato tenga un objeto, una causa, que se haya realizado con capacidad y con el consentimiento. La validez de ese contrato tiene que ver con que ese objeto sea lícito, que la causa sea lícita, que la capacidad no adolezca de ninguna de las incapacidades que menciona la ley y que el consentimiento no esté viciado. No sé si es así. Bien, usted me ha manejado tal vez de manera indistinta los elementos de uno y otro, pero si nosotros nos vamos al tenor de lo que dispone el artículo 1316 y siguientes, vamos a encontrar, 1315, perdón, vamos a encontrar donde nos habla precisamente de esas características que debe reunir un acto, una declaración de voluntad o un contrato para surtir sus efectos. Y estamos hablando del supuesto de los requisitos de existencia. Según la naturaleza del contrato, ¿verdad? Debe tener un objeto lícito, una causa lícita, debe de ser algo determinado, como ya vimos también, y debe contar con el consentimiento de las partes. Ahora bien, si nos vamos a hablar de los otros requisitos que tienen que ver con la validez como tal, en primer lugar tenemos que hacer el análisis acerca de la capacidad de los sujetos a la hora de celebrar ese contrato. Imagínese usted, se trata, por ejemplo, del caso de un menor de edad, ¿verdad? Bajo esa, que comparece sin estar en ninguno de los supuestos de la excepción a la regla. La regla general nos dice quiénes son los capaces y por ende, ¿verdad? Excluye a aquellos que no lo son, ¿verdad? Los que se reconocen como incapaces. Pero viene este menor, está catalogado como incapaz y no comparece bajo ninguno de los supuestos, ¿verdad? Del Código de Trabajo, del Código de Comercio, del Código de Familia, y comparece, celebra el acto, entonces allí nosotros estaríamos advirtiendo uno precisamente de esos vicios de la capacidad. O en el caso que comparezca póngale usted un representante de una sociedad cuyo periodo de vigencia para ostentar la representación de dicha sociedad ya caducó, por ejemplo, esté con una credencial vencida, ya superó, ¿verdad?, el tiempo para el cual había sido nombrado. Entonces, elementos como esos no van a permitir configurar ese acto o ese contrato por faltar, en primer lugar, a las formas en cuanto a la existencia del acto como tal y por faltar a aquellos elementos que tienen que ver con la validez, como es el caso de la capacidad. Así, no sé, de una forma más amplia, le he ilustrado cómo opera en cada supuesto. Muchas gracias, Lic. Disculpe, o sea que un acto jurídico, o sea, puede existir y no ser válido.
válido, entonces. No, digamos si las personas son incapaces. Exacto. Pero el acto jurídico existe. El acto en sí se ha celebrado, pero hay que ver si durante el otorgamiento, la celebración de ese acto o contrato se cumplió no solo con los presupuestos de forma, que son los de la existencia del acto, sino que hay que sumarle a los presupuestos de la validez. Porque en los dos casos que yo le ponía, ¿verdad? Estamos frente a un incapaz de celebrar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse en el parcial, me parece? De la niña, por ejemplo, que el testador le estaba declarando heredero universal a su menor hija de 10 años de edad, ¿verdad? No hacía mención de más nada, etcétera. Entonces, ahí tenemos que hacer el análisis también de aquellos supuestos que la ley exige para la configuración de los elementos de la validez también. La capacidad es el principal elemento que nos va a permitir a nosotros determinar si el acto que tiene existencia propia, pero que a la vez ha sido dotado o más bien otorgado por las partes que tienen esa facultad o esa capacidad de otorgarlo. Y entramos a analizar en primer lugar los requisitos de forma para poder llegar a analizar los requisitos de fondo. Cuando ustedes ya cursaron, ¿verdad? Entiendo sus procesales, procesal civil y mercantil. Cuando se advierte, por ejemplo, viene A y presenta una, como demandante, ¿verdad?, contra B. El primer análisis que va a hacer por parte del tribunal es estudiar la demanda y ver si reúne todos y cada uno de los requisitos que la misma ley ha prescrito para declarar admisible una demanda en ese sentido. Caso contrario, el juez tiene las opciones de poder prevenir, darle un plazo, ¿verdad?, o término para que la parte cumpla con esas prevenciones, puede declararla improponible porque adolece de alguno de los defectos, requisitos, etcétera, o la puede declarar inadmisible. En ese caso, por ejemplo, que ya sea la declara inadmisible o la declara improponible, el juez no estaría conociendo del fondo de la cosa, sino de un examen liminar, es decir, un examen que prácticamente va a versar sobre los requisitos de forma de la demanda. Por eso, la misma ley prevé la posibilidad de que ante esos supuestos se pueda volver a intentar la demanda, si llegara a los supuestos de, por ejemplo, de invocar la cosa juzgada, como una excepción perentoria. No sé si con eso les termino de ilustrar o se crea más confusión, no sé. Vale, en el caso de la existencia, ahí va la solemnidad. Y es uno, dependiendo de la naturaleza del acto o contrato. Hola, no sé si me escuchó, Mercedes. Sí, perdón, sí, la escuché, gracias. Okay. Bien, ajá. Cuando es una exigencia, ¿verdad?, la solemnidad, porque habrá otros que bastará con, se tiene por perfeccionado con solo el consentimiento de las partes, incluso ni siquiera se toman la molestia de documentar, ¿verdad?, el negocio. Crisia, quería comentar algo. Sí, Lick, fíjese que con respecto a la pregunta que manifestaba el compañero Brian, no sé si usted podría ser un poco más específica con respecto a los elementos de cada uno, me refiero a la de validez y los de existencia. Cuando hablamos de la existencia necesitamos aquellos requisitos de forma que permiten de manera consustancial a la naturaleza del acto poderlos dar por, llamémosle, por integrados a ese acto de voluntad. Debe haber un objeto lícito, tiene que haber una causa lícita. Si se trata por su naturaleza de un acto solemne, debemos de preservar las solemnidades. Debe de haber un consentimiento libre, ¿verdad? Libre de vicios, de error, de fuerza, de dolo, etc. Y cuando hablamos de los supuestos de la validez, tenemos que abordar primeramente el elemento de la capacidad de las partes para poderse obligar, para poder contratar. Y bajo eso examinar todos los supuestos de la validez
Si la persona que comparece, ¿verdad? Lo hace a título personal, lo hace en representación de otro, si está plenamente identificada esa personería con la que está actuando, si está en el periodo de validez, como en el caso que les ponía yo del representante de la sociedad, por ejemplo, que ya le venció su credencial, se la dieron para 5 años, pero él ya lleva 8 años y no se había percatado, ¿verdad?, que ya le había vencido. Entonces, todos esos detalles van a permitir configurar ese supuesto de la capacidad y de la legitimidad que ese sujeto tiene para poder generar actos como ese que está en esos momentos realizando. Sumado a esto, tenemos que hablar del consentimiento. Hola. Pero en ese caso, ¿verdad?, del representante legal, o sea, de que ya se le haya vencido la credencial, es subsanable, porque digamos que se les olvidó y lo puede ir a sacar nuevamente y luego volver a revisar el acto. Ahí habría que ver, porque si imagínense la parte contraria a la hora ya del proceso, lo alega que carece de la personería, que no está legitimada su personería. Entonces, si lo que materialmente el juez tiene, porque ojo, acuérdense, el juez conoce el derecho pero desconoce los hechos. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a advertir la situación y al percatarse que en efecto, ¿verdad?, no compareció al otorgar ese acto bajo los requisitos que la ley exigía, ¿verdad?, que era tener su credencial al día, entonces ese acto puede ser al final declarado inexistente o convertirse en un acto nulo. Porque se trata de uno de los presupuestos de la capacidad, de la validez del acto. Ahora, que si es usted, digamos, el demandante a quien le sucedió eso, si el juez se la declara improponible, usted va, subsana eso y ya la presenta debidamente corregida, ¿verdad? Como el juez no ha conocido el fondo de las cosas, no se la va a declarar inexistente, ni se la va a declarar tampoco nula, sino que se la declaró improponible o se la declaró inadmisible. Y usted la puede volver a presentar ya habiéndose corregido ese defecto que llevaba a la hora de la interposición de la demanda. Ahora bien, el conflicto sería, ¿qué pasó al momento de que el acto se celebró? ¿El notario no se percató de esa situación? Si era uno de aquellos actos solemnes que tenían que formalizar, imagínese usted un negocio jurídico de una empresa con respecto a otra, una compraventa, por ejemplo, por miles, millones, yo qué sé. Entonces, al momento de relacionar la personería, el notario debió haberse percatado de esa situación. Y ahí es donde se vuelve también, de alguna forma, ¿verdad?, aquella repartición de la responsabilidad. Brian, no sé si está solicitando la palabra. No, licenciada. Es que me ha dejado la manita ahí alzada. Ya, gracias. Perdón, se me olvidó bajarla. Ok, gracias. Bien, no sé si nos estamos dando a entender, si se ha captado lo principal de la atención en cuanto a estos elementos de los que estamos abordando. ¿Seguimos entonces? Sí, licenciada, solo que de esto que nos está hablando hay material, licenciada. Fíjese que por razón de tiempo no se los he subido, pero sí, yo lo tengo en formato de Word, no se los he podido pasar a la presentación, que a mí me gusta mandárselo siempre en PowerPoint, pero porque ya tenemos encima incluso el laboratorio, creo que se lo voy a compartir aquí en el formato en que tengo. Les voy a subir el material y también les voy a subir la guía, ¿verdad?, para desarrollarle el segundo laboratorio. Gracias. Muy bien. Me dicen entonces si continuamos, porque a eso de las, quiero ver, a las 6:25 quizás voy a empezar a darle las indicaciones para el laboratorio. Bien, entonces nos queda claro, ¿verdad?, que tratándose de las solemnidades propiamente dichas, vamos a identificar aquellas solemnidades de carácter legal y aquellas de carácter voluntario. Sobre esta base, entonces, las consecuencias que traería, dice, la falta de alguno de estos requisitos produciría tanto la inexistencia del acto o una nulidad absoluta. Hablemos en cuanto
a las solemnidades vistos como verdaderos requisitos de inexistencia de los actos jurídicos se pueden establecer mediante la ley o mediante la voluntad de las partes. Sobre esto, en base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Hablemos de las solemnidades legales. Son aquellas... Hola. Díganos. Sí, disculpe. Vaya, entonces, volviendo a lo anterior, entonces sería que el objeto tiene que ser lícito, causa lícita, y el consentimiento tiene que ser sin vicios, exacto, y ahí se da la existencia, y que la capacidad es validez, así está diciendo. La capacidad la podemos manejar, porque eso maneja tanto la doctrina como la normativa, de que es un requisito de validez del acto. Y también tenemos que cerciorarnos, ¿verdad?, que debe de tratarse o de recaer sobre el objeto, el consentimiento y la causa también de carácter lícito. Y sumémosle aquel elemento de la determinación del objeto en el cual se está contratando. Ese es otro de los elementos de la existencia del acto. Bien, no sé si ya seguimos con las solemnidades de carácter legal. Decíamos que son aquellas que se encuentran establecidas en la ley. Las podemos advertir de una forma ordinaria sobre las diversas categorías de actos. En el caso de las compraventas, por ejemplo, el 1605, inciso segundo y siguientes, habla de los bienes raíces, habla de la constitución de las servidumbres también. En el caso de los derechos hereditarios, ya el legislador ha establecido, ¿verdad?, esas solemnidades que tienen que estar presentes a la hora de celebrar algún tipo de estos negocios o actos. Si no se otorgan, dice, mediante escritura pública, consecuentemente, esto acarrearía la inexistencia del acto en mención. Entonces, las solemnidades también forman parte de esos requisitos de la existencia del acto. Asimismo, el legislador establece ciertas formalidades para determinadas clases especiales de negocios. Y menciona el caso de la venta del ganado, se basa en disposiciones de la ley agraria, se debe practicar el acto, dice, por medio de un instrumento llamado una carta de venta. Vemos cómo entonces el legislador ya, sobre la base del principio de legalidad, ha previsto los supuestos. Bajo estos supuestos se va a otorgar y es necesario cumplir con cada uno de ellos. En el caso de las solemnidades voluntarias, permítame, alguien quiere ya incorporarse al final, Rafael Alfaro. En el caso de las solemnidades voluntarias, entonces, podemos mencionar que la ley le da a un acto el carácter de solemne o de no solemne, como ya lo hemos manifestado, pero existe, sobre la base del principio de la autonomía de las partes, la posibilidad de que los contratantes puedan estipular la necesidad de alguna determinada solemnidad. Ellos, ¿verdad?, son quienes deciden, por ejemplo, en el caso de tener garantías. Díganos, Kevin. ¿Kevin? Sí, buenas noches, licenciada. Sí. Fíjese que quisiera saber cuál fuente bibliográfica ha utilizado usted o doctrinaria para tener esa clasificación de los elementos de validez y existencia, ya que en lo personal yo tenía otra visión, pero quisiera saber, para apoyarme con lo que usted está expresando, cuál bibliografía ha utilizado. Bien, yo, como les digo, me doy la tarea de seleccionar varios materiales bibliográficos. Hoy, por ejemplo, estoy tomando insumos de una tesis que me pareció sumamente interesante, sumamente actualizada y que explica de una forma sencilla y de una forma muy comprensible algunos de estos temas que estamos desarrollando. Hablando de los elementos, de los requisitos, también hemos recopilado información respecto de obras de Alessandri Somarribas, que es, pues, un jurisconsulto, ¿verdad?, que generaciones por generaciones hemos estudiado y que nos permite de esa forma ir adecuando doctrinariamente cómo nosotros vamos a ir identificando estos supuestos, estos requisitos, a la luz de las, llamémosle, normativas propias de cada sociedad.
por mencionarle algunos, ¿verdad? Licenciada, con respecto a eso, no sé igual, ¿verdad? Es una solicitud, usted considérelo, que si nos lo puede pasar no solo con las diapositivas, sino como en un documento corrido, como en un documento de Word, digamos, porque al menos a mí se me hace más fácil leerlo así que ir pasando el montón de diapositivas. Vaya, fíjese que yo les digo, a mí me gusta trabajar con diapositivas porque ahí les presento un extracto de la información que yo he recopilado y cito autores, ¿verdad? Y les doy a conocer digamos, lo medular, lo importante. Ahora, por razones de tiempo, lo he manejado en un formato de Word, que es lo que les estoy compartiendo ahorita como material de apoyo. No se los he subido porque se los quería pasar siempre a la modalidad de diapositivas, pero en razón del tiempo ya no hay mucho de dónde escoger, se los voy a compartir en Word como yo lo tengo. Y lo importante de todo esto es que quizás por mi dotes, qué sé yo, ¿verdad?, de investigadora, mis fuentes de información son variadas. Entonces yo recopilo material que me parece sumamente interesante, sumamente importante, de ahí destaco de una forma extractada lo que yo considero que va a ser pertinente para que lo podamos manejar, hacer tal vez más digerible estos temas que de por sí son complejos, son bastante cargados, pero me interesa traerles a ustedes al menos las bases de lo que a ustedes les permita facilitar el aprendizaje. Y por eso tengo muchas fuentes de las cuales me nutro y extraigo la información. Y les digo esto pues por mi experiencia, ¿verdad?, de 20 años de estar en la judicatura, más ya casi 5 años de estar en la investigación, que me exige una especie de análisis y de extraer prácticamente temas complejos, diversos, y traerles a ustedes una especie de retroalimentación. Díganos, José Ángel. José Ángel, ¿se le activó el micrófono? ¿O nos quería compartir algo? Bueno, bien, no sé, aparte de... ¿Volvió José Ángel? Díganos. Sí, licenciada, era como para decirle, apoyar la noción de Brian, le digo, sí, de que hasta cierto punto es más fácil leerlo en un texto de Word. Ah, ok, si ustedes lo quieren, yo así lo comparto. Porque yo dentro, le digo, de mi dinámica, para mí es más, tal vez ilustrativo, porque se han fijado que le voy poniendo dibujitos, muñequitos, a veces, como para hacerlo más activo, más dinámico, ¿verdad? No hacer tan cargado solo el texto de palabras. Por eso es que yo extraigo y lo combino de esa manera, pero si ustedes quieren en Word, yo se los comparto en Word. No hay ningún problema. Bien. Si no hay más preguntas, ya se nos llegaron casi las 6:30 para darle las indicaciones sobre lo que es la actividad del día lunes, que me van a presentar el día lunes. Tomen nota si gustan, vamos a realizar este trabajo sobre la base de la exposición que tuvimos en la clase de los contratos aleatorios, donde invitamos al especialista, el licenciado Emilio Peña, que nos vino a compartir sus conocimientos. Y para esos efectos yo elaboré una guía estructurada sobre la entrevista de los puntos importantes que el licenciado nos iba a tocar. Así es que yo he guardado el documento, lo voy a compartir con ustedes para que ustedes me lo desarrollen. Van a ver ahí, quiero ver si lo tengo aquí a la mano, hay como 15 preguntas, ¿verdad? Y comentarios que ustedes van a realizar para poderlo desarrollar. Eso sí, quiero que me hagan un trabajo conforme, ¿verdad?, de la nota que se prevé sea la mayor, satisfactoriamente hablando. Esta actividad del segundo laboratorio tiene un valor del 100%. Dentro de ya les anticipé que por haber estado ustedes conectados el día de la actividad, tal como aparece en el récord, porque yo ahí es donde verifico quiénes estuvieron conectados en esa actividad, en esa sesión de trabajo, les voy a adjudicar un punto. Aquellos que estuvieron, pero que además participaron, les voy a adjudicar otro punto. Por lo que el complemento de la guía
va a ser pues en base, ¿verdad? Dependiendo, si usted no estuvo, va a jugarse el 100%. Si usted estuvo, pero no me participó, sobre la base del 9. Si estuvo, me participó, va sobre la base del 8. Entonces, esas son las reglas de la evaluación. Para el día lunes 12, a las 12 del mediodía, yo espero que a más tardar a esa hora, ustedes me hayan alojado el trabajo escrito sobre la base de esta guía que les voy a compartir. Y en la clase que tengamos de ese día lunes, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad de socializar las respuestas. Y la dinámica que vamos a utilizar es que va a haber una coevaluación. Significa que a medida que van exponiendo, que van socializando sus ideas, otros de sus compañeros van a ir haciendo evaluaciones sobre sus trabajos. Y así todos van a intervenir. Y así todos van a alojar la nota que de manera objetiva, de manera imparcial, ustedes consideren que corresponde al trabajo que han realizado sus compañeros. Esa va a ser la actividad que vamos a desarrollar. Ahora bien, yo les voy a compartir la guía. Me van a trabajar en parejas. Es decir, la pareja me va a enviar un solo formato. A más tardar las 12 del mediodía del día lunes 12 de abril. No sé si queda claras las indicaciones. Ojo, se van a poder apoyar en material, en lo que manifestó el licenciado en su exposición, si tienen ustedes alguna jurisprudencia, alguna otra fuente del derecho, van a hacer comentarios, observaciones, ahí van a tener ustedes la oportunidad de estructurar un buen trabajo. Dígame, Kevin. Sí, fíjese que siempre sale un grupo dispar, entonces quería preguntarle si podía ser de 3 el grupo. Mire, déjenme, no de la lista a la mano, pero yo creo que ustedes están en 34 todavía. Me saldrían cabal de 2. Si acaso hubiese alguno que quedara solito, pero ojo, la regla es que todo el mundo me trabaje en pareja. Si acaso no estuvieran los 34 y solo hubiera 33, me va a trabajar uno solito. Así es que anticípense a buscar a su pareja de trabajo, ¿verdad? Para que no se queden en ese supuesto. Si no, les va a tocar hacerlo solo todo. Hoy sí ya estamos claros, ya estamos entendidos. ¿Usted publicaría estas indicaciones o solo con los apuntes que tenemos ahorita nos quedaríamos? No, yo les voy a enviar la guía, se la voy a compartir. Okay. Gracias. Lo que les estoy explicando aquí es lo mismo que yo les voy a dar a la hora, ¿verdad? De ponerle ya sea un checklist ahí donde les materialice lo que les estoy dando aquí de forma verbal. Lo que les estoy diciendo, trabajo en parejas, me desarrollan la guía, se apoyan en material, en todas las fuentes del derecho que ustedes crean, emítanme opiniones, argumentos, base legal, pero aquello con un análisis que les puedo decir a nivel de estudiantes de 4º año de la carrera. Ojo, cuídense mucho de la ortografía, cuídense mucho de la redacción, porque todo eso va a ser objeto de evaluación. Esa es la parte escrita que yo les voy a evaluar. La socialización que vamos a tener en la clase va a ser el complemento que ustedes mismos, a través de una coevaluación, van a desarrollar. Por ponerle un ejemplo, Brian me trabaja con Darwin, por poner un ejemplo. A la hora de socializar, vengo yo y le digo, Mercedes y Armando me van a evaluar a Brian, ¿verdad? Y a Darwin, de forma objetiva. ¿Qué nota le corresponde? Ah, ok, ustedes me van a dar la nota. Y así, todos van a ser evaluados y todos van a ser evaluadores. No sé si con esto les complemento las inquietudes. ¿Hola? Sí, licenciada, perfecto. Vaya, entonces quedamos, ¿verdad? Que un trabajo bien acabado, bien realizado, que les permita reivindicarse, y no conmigo, sino con ustedes mismos. Rosemary, ¿nos quería comentar algo? No, licenciada, sí, al menos lo que he logrado escuchar, he entendido. Voy en la calle todavía. Okay, vale. Bien, entonces, jovencitos, si ya no hay más dudas, les comparto el material en presentación de Word, les subo la guía y les voy a anexar las indicaciones que son, como les digo, repetición de lo que ya les dije aquí en la clase. No sé si hay alguna duda para ir cerrando ya la sesión. Perdón, licenciada, como entré tarde, ¿será que va a subir luego la clase para poder
ponerme al día con las notas. Entre hoy y mañana más tardar, Rosemary, porque hoy ya vamos de salida, usted sabe, llegamos, medio cenamos, medio descansamos. Mañana, primera hora, creo que les estoy subiendo el material y la guía para que ustedes empiecen a trabajar. Gracias, Prácticamente licenciada. van a tener una semana para realizar ese trabajo. Así es que esfuércense, que eso quede pues bien estructurado, quede muy bonito, muy fundamentado, pues, porque como les digo, son ustedes, es su carta de presentación, es el trabajo en la medida que ustedes se identifiquen, ¿verdad?, con los requisitos que les estoy yo orientando en estos momentos, en esa medida van a tener las mejores oportunidades. Si no hay más dudas, vamos cerrando entonces con esta sesión. Muchas gracias, licenciada, por la clase. Okay. Gracias, les agradezco pues por estar siempre pendientes, y a aquellos jovencitos que no se nos han conectado, los invitamos a que no pierdan, ¿verdad?, la costumbre de conectarse a la clase. Gracias, licenciada. Bueno, Muchas pasen gracias, buenas noches entonces, hasta la próxima, primero Dios. Gracias, Lic, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.